Con el maravilloso, glorioso, precioso y perfecto poder de tu amor, Señor. Tu amor que imparte vida sobre nosotros. Tu amor y tu vida misma que es derramada por tu Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Tu amor maravilloso por causa del cual podemos adorarte, exaltarte, bendecirte, por causa del cual podemos mirarte en esta mañana, podemos contemplarte en la hermosura de la santidad, podemos mirarte, oh Dios de los cielos, y desearte a ti, Señor, anhelar, Señor, más de ti en nosotros, anhelar conocerte más, que el deseo de nuestro corazón cada día sea estar contigo, sea estar en tus brazos, sea estar en tu presencia, sea estar fundidos en uno contigo, amándote, Señor. Para eso nos creaste, para eso nos hiciste, Señor. Para eso nos amaste, como está escrito en tu palabra. En esto consiste el amor, no en que nosotros te hayamos amado, sino en que tú nos amaste primero. Enviaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, que tú nos amaste, para que por causa de ese amor, Señor, haya un pueblo que se estremezca de amor por ti, que se estremezca por estar contigo, cuyo anhelo, cuyo deseo, cuya pasión, cuyo fuego de su corazón sea estar, Señor, cada día en tus brazos y en tu presencia. Padre, queremos bendecir en tu nombre esta mañana, este tiempo. Queremos darte gracias por cada vida, de los que podemos reunirnos, de los que pudieron acompañarnos esta mañana, orar por cada uno, que los guardes, porque tu luz les alumbre, porque tu amor les traspase hasta las fibras más íntimas de su corazón, porque cada día, Señor, desde el mayor hasta el menor, nos sintamos atraídos de correr a tus brazos, como está escrito en tu palabra, atráenos y en pos de ti correremos, Señor. Padre, gracias por el amor que nos brindas esta mañana. Gracias, precioso Dios, por cada dador alegre, por la oportunidad que nos das de honrarte con nuestro dar, de tomar de aquello que tu gracia, tu misericordia y tu bondad derraman, Señor, sobre cada uno de nosotros. Tomar de aquello, bendito Dios de los cielos, que tú nos das y poder decirte gracias, que tu fidelidad una y otra vez se ha manifestado sobre nosotros, porque tu fidelidad una y otra vez, Señor, se ha mostrado a cada una de nuestras vidas. Papacito hermoso, gracias. Tú eres bueno, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad son para siempre, Señor. Gracias por toda esta fidelidad que nos muestra, porque eres tú y tu mano bendita la que nos sostiene y la que nos ayuda y la que nos sustenta cada día, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por cada familia, gracias por tu preciosa palabra en esta mañana, por lo que tienes dispuesto para plantar en nuestro corazón y en nuestras vidas, para edificarnos como casa espiritual, como edificio santo, bendito Dios de los cielos. Gracias, eterno y soberano Salvador. Gracias en el bendito, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Buenos días. Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta hermosa mañana, para continuar rogando al Señor que direccione nuestros pasos y que sea el que alumbre nuestro camino. Dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a todo mi camino. Él nos alumbra a través de su palabra y nos da luz para guiarnos, no solamente el tiempo que estemos sobre esta tierra, sino que Él tiene dispuesto guiarnos por toda la eternidad. Y eso es algo
exageradamente precioso y poderoso. Así que lo invito a que me acompañe al libro de Jeremías, capítulo número 31. Jeremías, capítulo número 31. Continuamos con el tema que el Señor nos ha traído en estos últimos días acerca del arrepentimiento y de cómo el Señor nos está direccionando y llevándonos a entender hacia dónde nos dirige el arrepentimiento que Dios provoca en nuestro corazón y que Dios provoca en nuestras vidas. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, produce un volverse hacia Dios, produce un volverse hacia los brazos, hacia el corazón, hacia la presencia maravillosa y preciosa del Señor. Dice Jeremías en el capítulo número 31, en el versículo número 15, 31:15 de Jeremías, dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, ¿por qué? Perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta en mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y cuando miramos todas estas palabras tan preciosas expresadas por el profeta Jeremías, nacidas del corazón de Dios, en relación con todo este deseo de ese cambio eterno que Dios quiere producir en nuestras vidas, porque salvación es un cambio eterno y total en la vida de un ser humano. No es solamente un cambio temporal por los días que estemos sobre la tierra, sino es un cambio total de nuestra eternidad, de donde pasaremos el resto de nuestra existencia. Y Dios lo ha pensado en los términos de tenernos junto a Él. No es solo un cambio de conducta, el arrepentimiento, sino es un cambio profundo en nuestra relación con Dios, que es lo que el Señor está buscando una y otra vez, ¿cierto? Lo veíamos un poco al escudriñarlo el miércoles, cuando veíamos la expresión del Señor: con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué sobre ti mi misericordia. Y veíamos quién fue el que lo dijo, a quién se lo dijo el Señor, y cuál era la clase de amor que Dios estaba manifestando, para que Dios nos había dado a beber de su amor, porque la expresión máxima de su amor en la cruz del Calvario, ¿sí?, se manifestó allí, esa expresión total del amor que Dios tiene para salvarnos.
y nos dio un sorbo de su amor, y veíamos con mucha claridad que ese sorbo de su amor era mucho más para perdón de pecados, para que nosotros lo tuviéramos a Él. Porque lo que el hombre perdió en el huerto del Edén fue la vida de Dios. Y ahora Dios envió a su Hijo para que esa vida pudiese otra vez estar en nosotros, para que la vida de Dios pudiese llegar nuevamente a nuestros corazones y a nuestras vidas. Ahorita volvemos a este Jeremías, Lucas capítulo número 3. Lucas capítulo número 3, en el versículo número 7. Lucas capítulo número 3, versículo número 7. Hablando el profeta Juan, un hombre enviado de antemano por el Señor para preparar el camino del Señor, como ya lo hemos visto en la Escritura. Dice el verso número 7, y decía a las multitudes. Y veíamos la semana anterior que había gente de todas las clases y de todas las condiciones, porque las mejores condiciones que tengamos sobre la tierra no me eximen de la necesidad de buscar a Dios y de la necesidad de volverme al Señor. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por Él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa ¿dónde? En el fuego. Y cuando nosotros miramos este llamado tan contundente, enviado por Dios mismo a través del profeta Juan, ¿cierto? Que pareciera ofensivo, pero no es un llamado ofensivo, es un llamado muy claro de la condición que puede tener el corazón del ser humano. Al ser humano que le gusta todo lo que sea fingido, o sea, todo lo que sea externo, todo lo que sea de apariencia, todo lo que sea tratar de convencer al otro de una realidad que no se ha asentado dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas. Pero ciertamente en relación con el llamado al arrepentimiento, el profeta Juan evidencia que este no es un asunto de mostrarse a los hombres, sino este es un asunto de ser vistos por Dios, porque ciertamente a los hombres los podemos engañar, ciertamente a los hombres le podemos mostrar una actitud de estar contristados en nuestro corazón y de sentirnos mal, pero ciertamente no ser algo real y genuino dentro del corazón. Mientras Dios no puede ser engañado, la Escritura dice: no mires lo alto ni lo hermoso de su parecer, porque eso es lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de él, mira lo que está afuera. Nosotros pudiésemos ser convencidos con mucha facilidad. ¿Por qué es tan fácil muchas veces caer en algún tipo de engaño? Porque ciertamente una persona puede tomar una apariencia tan verídica que puede volverse una persona convincente en las cosas que dice y en las cosas que expresa, pero muchas veces es solo lo que expresa, pero no la realidad que hay dentro de su corazón y dentro de su vida. Pero la palabra de Dios dice: Dios no mira lo que mira el hombre, pues Dios mira a él. Dios mira el corazón. Por eso Él los está llamando su corazón sea abierto delante del Señor, porque Dios los está llamando, Dios los está invitando, y de una manera muy especial el Señor les dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que hay un fruto que se tiene que hacer notorio en la vida de esa persona que ha sido traída por Dios al arrepentimiento, que ha sido traída por Dios
nuevamente a sus brazos. Cuando hablamos del fruto que Dios desea para nuestras vidas, tenemos que abordar un poco acerca de la historia. Tal vez muchos la conocen, para otros nos sirve refrescarla para que no se desvíe nuestro corazón en razón de buscar correctamente al Señor. Cuando vemos la historia bíblica está como Dios dispuso dárnosla a conocer, conforme la verdad que hay en Dios, ¿cierto? Fue Dios el que anunció, evidenció y dio a conocer todo lo que está aquí con mucha claridad. Pero cuando miramos la historia en sus comienzos, narrada por Dios mismo, la palabra de Dios nos deja ver cómo todo lo que ocurrió en relación Dios y el hombre fue cómo esa relación fue afectada y cómo se presentó un vacío en el corazón del ser humano, cuando ese ser humano que había sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios, ese ser humano que Dios había creado para que estuviera con Él, para Él ser su todo, para Él ser su fuente, para Él ser todo de lo que dependía el ser humano, y de pronto el ser humano en esa condición decidió negarse a lo que Dios quería. Perdón. Y tomó otra dirección. Cuando el hombre peca, tomando de lo que Dios le había dicho que no tomara, ¿qué fue lo que el hombre perdió en el huerto del Edén? El hombre en el huerto del Edén perdió la vida de Dios y perdió su relación con Dios. Al perder la vida de Dios, perdió su relación con Dios. De manera que aquel que se podía encontrar libremente, ahora se está escondiendo del Señor. Escuché que venías y sentí miedo. Su relación con el Señor, ¿qué? Cambió. Pero no solamente cambió su relación con Dios, sino que cambió también su relación con todas las cosas. Al faltar la vida de Dios en el corazón del ser humano, cambió todo para la vida de ese ser humano. Cambió su relación con los demás seres humanos, cambió su relación con todo lo creado, y de ahí en adelante todo lo que el hombre ha hecho es buscar cómo autodestruirse por causa del vacío que hay de la vida de Dios dentro de su corazón y dentro de su vida. Nosotros hemos escudriñado y hemos aprendido cómo la vida del ser humano en el huerto del Edén era una vida perfecta. El ser humano fue hecho perfecto. El ambiente en el que Dios lo puso era un ambiente perfecto, era un ambiente ideal. No había nada en lo que el hombre se pudiera, ¿qué?, excusar. De manera que lo que el hombre perdió en el huerto del Edén no fue esa vida perfecta. Lo que el hombre perdió no fue ese ambiente perfecto. Lo que el hombre perdió fue la vida de Dios. Porque pudiese recuperar el hombre un ambiente perfecto y una vida perfecta y seguir absolutamente vacío de Dios dentro de su corazón. El sueño de la gente hoy es tener una vida perfecta. El sueño de la gente no es tener la vida de Dios dentro de su corazón. E idealizamos muchas formas de vivir como la vida ideal, y muchas de esas formas tienen la ausencia de Dios dentro del caminar. Y finalmente se nota el vacío, se nota la muerte, se nota el frío dentro del corazón de la vida del ser humano. Porque no es un asunto de buscar condiciones perfectas. Ya un ser humano tuvo condiciones perfectas, y en esas condiciones perfectas, ¿qué hizo? Despreció a Dios dentro de su corazón, en el huerto del Edén. En Ezequiel vemos que esto ha ocurrido varias veces dentro de la historia del ser humano. Si recordamos un poco acerca del ángel que fue creado de una manera ideal, en Ezequiel 28:12, terminando, nos recuerda que era Lucero, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, dice la Escritura. Todas estas condiciones en las que fue creado
este ángel fueron perfectas. Todo el ambiente perfecto. Todo fue ideal en la creación de este ser. Y toda esa creación tan maravillosa era para que este ser pudiera caer derretido delante del Creador al ver cómo Dios le había hecho merecedor de tanto sin él ser digno de recibir. O sea, cómo Dios le había otorgado un privilegio tan excelso, cómo Dios lo había vestido de tanta hermosura. Era para que eso produjese que ese ángel cayese completamente humillado delante de el Señor, porque todo lo que Dios creó, lo creó ¿para quién? Lo creó para Él. Y cuando lo creado no entiende para qué fue creado, entonces nos pervertimos en nuestro corazón. Cuando este ángel no entendió para qué había sido creado, se pervirtió en su corazón. Cuando perdió de vista que había sido creado para que todo lo que había recibido honrara, glorificara, exaltara y proclamara a aquel que lo había creado, aquel que lo había hecho para que lo expresara a él. Vayan un momento conmigo allá a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. En el versículo número 8 nos habla de la tentación del Señor Jesús, como había sido llevado en el Espíritu. Pero en el verso número 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿A quién estaba tentando? Al Señor Jesús. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ¿quién? Y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adoráis. Mire que la falsa adoración, ¿hacia dónde nos conduce? A ¿qué ofrezco a cambio de qué? ¿Qué ofrezco a cambio de qué? Si me adoras, te voy a dar de todo lo que te estoy ¿qué? De todo lo que te estoy mostrando. Pero mire lo hermoso. El Señor Jesús le recordó aquel día a este ángel caído para qué había sido creado. Y dice en el verso número 10: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. ¿Para qué había sido creado ese ángel? Sí, no, para adorar, para servir al Señor. ¿Para qué había sido vestido de toda esa hermosura? Para que todo eso fuera ofrecido al Señor. ¿De dónde había venido? De Dios. ¿Y para qué lo había recibido de Dios? Para que fuese ofrecido ¿a quién? A Dios mismo, dentro de toda la existencia que Dios le había dado. Pero la tercer parte de los ángeles perdió ese destino glorioso para el que Dios lo había creado. Creados para eternamente y para siempre estar ahí, fundidos en adoración delante del Dios creador. Pero la tercer parte de los ángeles del cielo perdió ese privilegio, como dice la Escritura. Y perdió ese privilegio porque perdieron de vista cuál era el propósito con que Dios los había creado y los había hecho. Pero miren lo maravilloso: 2/3 partes conservaron ese privilegio hermoso, y lo conservaron y lo seguirán conservando por toda la eternidad para disfrutar de un ambiente glorioso con el Señor. Apocalipsis, acompáñenme allí. Apocalipsis, capítulo número 4, versículo número 1. No olvide que estamos hablando de que no es volver a condiciones e ideales, sino es volver a una relación ideal con el Señor. Porque esos ángeles, ¿qué perdieron los que fueron destituidos de la gloria de Dios? ¿Cierto? No perdieron un mundo ideal, despreciaron una relación ideal con el Señor. Porque dice en el capítulo 4, verso 1 de Apocalipsis: después de esto miré,
y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Padre. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero a un hombre, y el cuarto a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir cada cuánto, día y noche: santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de ¿qué? Del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron ¿qué? ¿Se da cuenta? Esos ángeles que no perdieron su lugar y que no se desviaron del propósito con que Dios los ha creado eternamente y para siempre, ¿cómo van a estar? Y una y otra vez están cayendo rendidos, ¿cierto? Recibieron unas coronas de oro, pero no las hacen suyas propias. Todo es para ofrecérselo a ¿quién? Arrojan las coronas delante de él y están reconociendo, como termina diciendo ahí: porque tú creaste ¿qué? Todas las cosas y por tu voluntad existen y por ellas fueron creadas. O sea, ¿de quién están maravillados todos ellos en el cielo? Del Señor. Están maravillados de Dios, porque mire lo hermoso: la adoración te coloca en la relación correcta con el Creador, donde se reconoce que Él es la fuente de todo, el sustento, y todo lo que ha sido creado es de Él, por Él y para Él. Eso es lo que produce la adoración. Nos coloca en la relación correcta con el Creador. Cuando los ángeles perdieron esa relación correcta con el Creador, fueron destituidos de la gloria de ¿quién? De la gloria de Dios. La palabra que en la Biblia se utiliza para adoración es la palabra proskuneo, que se refiere a doblegarse y postrarse ante la presencia de alguien y besarlo. O también es la imagen de un perro que se acerca a su amo, pero él se acerca arrastrándose hasta llegar a sus pies para lamerle ¿qué? Para lamerle sus pies, ¿cierto? Y qué hermoso es esta imagen, porque esa imagen no está hablando de alguien que está siendo pisoteado, sino de alguien que está correspondiendo en un amor increíble por haber sido amado. Y hermoso porque uno, a veces los que tenemos mascotas, aprendemos de ello, ¿cierto? Y aprendemos de ello porque ciertamente uno experimenta esa condición en estos animalitos, ¿cierto?
apenas es una pequeña figura a través de la que el Señor nos va enseñando. Pero el perrito fue hecho como para dar y dar y dar y dar y dar, y realmente no es como que esté demandando, ¿cierto? Porque tú puedes dejar tu perrito todo el día sin agua y sin comida, al sol, y cuando llegas, el perrito va a salir y te va a lambisquear como si tuvieras tenido el mayor cuidado de él. Y cuando el perrito está enfermo no se queja. Uno a veces percibe que el perrito no está bien porque dejó de hacer sus actividades normales, no se para de la cama, pero uno se acerca y está ahí agachado, y en medio de su dolor lo primero que hace es sacar la lengua y lamerlo, ¿cierto? En cualquier condición su corazón es como derretido. O sea, para el perrito, como el solo hecho de sentir al que él considera su dueño cerca de él, como que es el mejor remedio, el mejor alimento, la mejor compañía, la mejor saciedad, como que el perrito vive un éxtasis solo por estar cerca del amo, así no reciba ¿qué? Absolutamente nada. O sea, una gratitud impresionante. Y esa es la figura que se utiliza en la palabra proskuneo. Hay una definición que algún tiempo había copiado y me llamó mucho la atención como definición, pero más que definición de las cosas que Dios pueda asentar en nuestro corazón, porque esta definición de adoración dice es la rendición total e incondicional de nuestro corazón a algo o a alguien que consideramos por encima de todas las cosas, que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, fuerzas y emociones, y viene a afectar todas nuestras decisiones, y todo lo que hacemos gira a su alrededor. Y si uno mira, es una vida de absoluta ¿qué? Una vida de absoluta dependencia, una vida de absoluta rendición. ¿Vivió el hombre en el huerto del Edén de una manera, en un estado de perfección? ¿Vivió el hombre en el huerto del Edén en una condición perfecta? Totalmente. Pero en esa condición, ¿qué hizo? Despreció al Señor. En esa condición, ¿qué había que le hiciera falta al ser humano allí? No le había hecho absolutamente falta nada. Por eso no es un volver a condiciones perfectas, es un volver a una relación perfecta. ¿Con quién? A una relación perfecta con el Creador, porque allí se rompió esta condición, y al romperse esta condición se rompió la relación con Dios, y la relación con Dios es lo que Él desea restaurar con cada uno de nosotros cuando nos llama al arrepentimiento. La historia bíblica nos narra la historia de un joven llamado el joven rico. Mateo 19, acompáñenme allí. Mateo 19. Versículo número 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿En qué términos estaba contemplando el joven rico la vida eterna? En algo que él podía hacer, en algo que él podía realizar. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y qué hermoso que desde la inquietud de este joven el Señor empieza a hablarle al corazón para llevarlo a entender cuál era su necesidad. Porque dice aquí el versículo número 17, él le dijo: ¿por qué me llamas
bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿cierto? ¿Es posible guardar los mandamientos? Es algo imposible, ¿cierto? La escritura dice que si una persona guarda 9 y rompió uno, pues es como si hubiera quebrantado ¿qué? De manera que el Señor lo está colocando en una condición donde Él se dé cuenta de la necesidad que tienes de ¿quién? De Dios, porque Él está pensando es qué es lo que puedo hacer y no qué es lo que Dios va a hacer en relación conmigo. Verso 18, el hombre le pregunta al Señor, ¿cuáles? Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti. ¿Y cuál fue la respuesta del joven? ¿Cómo entonces era la vida del joven? De acuerdo a esa respuesta, ¿en qué condiciones estaba? ¿Cómo veía el joven su vida? En condiciones perfectas. Estoy haciendo todo lo correcto, estoy haciendo todo lo que se debe de hacer. Por lo tanto, si estoy haciendo todo lo que se debe de hacer, entonces ya debo de ser acreedor de la vida ¿qué? De la vida eterna. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. Miren lo tremendo. ¿Cómo estaba su vida? En orden, ¿cierto? Pero mire cómo su vida en orden se colocó como en un impedimento para entender que lo que él necesitaba era una relación ¿con quién? Una relación con el Señor. No significa que una relación con Dios no ponga tu vida en orden, pero no es una vida en orden la que evidencia que tengas una relación correcta ¿con quién? Con el Señor. Porque este hombre se terminó yendo y alejándose del Señor Jesús, ¿cierto? Si obedezco, si hago, pero ¿qué tipo de relación terminó teniendo con el Creador? Terminó alejado, terminó distante, con muchas cosas funcionando de manera correcta. Cuando preguntó ¿qué más me hace falta? Le faltaba lo más importante, su relación correcta con el Creador. Y una relación en términos de ¿qué? De adoración, donde toda su vida esté completamente rendida ¿a qué? Al Creador, donde todo su ser, porque mire, ¿qué estaba considerando el joven rico? Que él podía cumplir las demandas de Dios. Y la ley no puede hacer lo que la gracia ha provisto. La ley demanda un hacer, ¿cierto? Si haces estas cosas vivirás por ellas. Pero la gracia lo que hace es poner en ti una vida. La vida de Dios es lo que hace. Poner un depósito en tu corazón, un depósito maravilloso sobre tu vida. Juan, en el capítulo número 4, Juan, capítulo número 4, versículo número 20. ¿Para qué fueron creados los ángeles? Para adorar y servir a ¿quién? ¿Para qué fue creado el hombre? Para adorar y para servir al Señor. En el encuentro que el Señor tiene con la samaritana, en la cita que el Señor había establecido, que era necesario pasar por Samaria, en medio de la conversación que hay con la samaritana, en el verso número 20, ella le dice al Señor Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis ¿a quién? Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en medio de toda esa conversación el Señor la lleva a algo muy profundo, para entender que esta relación con Dios tiene que traspasar todos los esquemas que nosotros tenemos. Todos los esquemas. Ella tiene un pensamiento, nosotros pensamos así, los judíos piensan así, y son las costumbres y los hábitos que nosotros tenemos. Pero el Señor ya no habla el asunto de adoración en relación con esquemas, sino en relación a la vida que es depositada, porque Él habla en espíritu. Y recuerde que una persona no tiene vida en el espíritu si esa vida no le es depositada por Dios, ¿cierto? Por eso la Escritura habla del que es nacido del espíritu, del que ha nacido o ha recibido de la vida de Dios, ¿cierto? O sea, que el que ha recibido esa vida va a empezar a disfrutar de una relación con el Señor. Y ese ser adoradores se tiene que expresar en un fruto. Y en un fruto que se tiene que ir viendo dentro de cada una de nuestras vidas. ¿Qué le dijo Juan a la gente y a las multitudes? Que hicieran frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Y a cantidad de personas que tenían esquemas y prácticas religiosas. ¿Y cuáles eran los frutos o el fruto que se debe evidenciar o se debe ver dentro de la vida de una persona? En Números, acompáñenme allí en el Antiguo Testamento, en Números, capítulo número 17. Números, capítulo número 17. Versículo número 1 en adelante. Esta historia nos deja ver que el fruto en una vida es evidencia de que esa vida ha empezado a estar nuevamente unida. ¿Qué dijo el Señor en Juan 15? Que como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. O sea, sin unión a Dios, llevar fruto es imposible. Es imposible. Y dice aquí el capítulo 17: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos 12 varas, conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrán en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. ¿Qué particularidad tenían esas varas? Que eran palos muertos,
secos, que no tenían vida. Necesariamente habían sido desligados de su raíz, no tenían hojas, no tenían flores. ¿Qué capacidad tenían esas varas de dar fruto? Ninguna. Verlas secas solamente evidenciaban la condición en la que estaban. Verlas así secas solamente anunciaban más esa muerte que rodeaba la condición de las varas. Y todas las varas que iban a ser presentadas delante de Dios estaban exactamente en la misma condición. No hubo una que le hubieran dejado raíces, no hubo una que viniera que tuviera ventaja frente a la otra. Todas vinieron en la misma condición delante del Señor, fueron puestas delante de su presencia. Pero el Señor iba a manifestar algo allí que solamente podía suceder cuando la mano de Dios se manifestara para expresar dónde Él había puesto de su vida. Y dice acá en el verso número 8: y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. De las 12 varas aconteció que en una hubo un cambio radical. Y un cambio radical, o sea, en esa vara estaba ocurriendo un milagro extraordinario. Estaba pasando algo inexplicable, algo que no podía naturalmente explicarse. Como esa vara, primero, en cuestión de solo una noche. Porque aún un arbolito cuando se siembra tiene un tiempo para crecer, para echar hojas, para producir flores y para dar frutos. Pero en cuestión de una sola noche, el Señor permitió que hubiera un cambio drástico y que se notara completa vida, porque no solamente reverdeció, cambió su color, cambió su aspecto, le salieron hojas. ¿Se podía distinguir esa vara entre las demás? 11 varas iguales, solo una vara en la que se notaba algo diferente, con hojas, con flores y con frutos, porque Dios había puesto su mano sobre ella. Dice el verso 9: entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno ¿qué? Cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos ¿qué? Rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros ¿qué? ¿Cómo empezaron a verse cuando se les devolvió la vara en la misma condición? ¿Qué identificaron ellos? ¿En qué condición estaban sus vidas? ¿En qué condición estaban sus corazones? Y vamos a ver algo especial dentro de nuestras vidas. Y es que cuando nuestras vidas son traídas de regreso a Dios, hay un fruto que se tiene que evidenciar, y es esa relación con Dios. Es el fruto que tiene que evidenciar si esta vara seca recibió vida, si esta vara seca recibió vida. Y muchas de estas cosas no es porque Dios nos quiera llenar de condenación, sino porque Dios quiere despertar nuestro corazón y llevarnos a entender para qué nos sacó, para qué está impartiendo vida sobre nosotros, para qué está poniendo de Él sobre cada uno de nuestros corazones. Porque como les decía al comienzo, a nosotros nos gusta todo lo que sea apariencia y todo lo que
necesite mucha sinceridad, a veces delante de Dios no está. Y el Señor dice, yo amo la verdad en lo íntimo. Y si hay algo a lo que Dios nos quiere llevar es a ser muy sinceros con Él y a poder buscar de todo corazón su ayuda, porque siempre nos escudamos, y ha sido algo acostumbrado en el hombre desde el huerto del Edén. Cuando el Señor llamó a Abraham para decirle, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán no asumió su responsabilidad. De una vez señaló a quién, a la mujer, pero al señalar a la mujer culpó a Dios mismo, y así fueron asignándose la responsabilidad. Muchas veces los seres humanos lo hacemos así. Alguna vez compartíamos una historia de un rey que quiso buscar esposo para su hija, y el esposo para su hija significaba ser el heredero del reino que iban a tener. Él convocó a todos los principales de su reino y de que de cada región escogieran un candidato, y que ese candidato viniera y se presentara delante de aquel rey. Escogieron cada región su candidato, cada uno escogería el que tuviera el mejor porte, la mejor pinta, cierto, bueno, cantidad de cosas, pensando en qué haría que fuera escogido por ese rey para ser el esposo de su hija. Finalmente todos los candidatos fueron presentados delante de él, pero el rey les puso una prueba aparentemente muy sencilla. A cada uno le repartió una semilla, le dio una semilla al primero, al segundo, al tercero, y la única tarea que les asignó es: deben de cuidar esa semilla, sembrarla, cosecharla, y durante los próximos meses vendrán y se presentarán delante de mí, y el que al final tenga el mejor arbolito, ese será el escogido. De manera que todos se fueron, empezaron a cultivar su semillita, empezaron a presentarse, vinieron por primera vez y trajeron sus pequeñas materas, y venía una plantica con una o dos hojitas, cierto, cada uno feliz, pero dentro de toda la multitud había uno que estaba triste, porque a todos los candidatos les nació la flor, menos a uno. Volvieron a presentarse unos meses posteriores, y todos venían con sus plantas más grandes, más frondosas, más hermosas, pero había uno que siempre llegaba con la matera vacía, triste. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Finalmente llegó el día de la elección del esposo de la hija del rey. Cuando llegó la elección, el rey escogió al que traía la matera vacía. Todos los demás estaban disgustados. No dijo que el que trajera la mejor planta iba a ser el elegido. El rey los miró y les dijo: todos ustedes son mentirosos, engañadores, falsos. El único hombre de verdad es este. Porque antes de darles las semillas, yo me tomé el trabajo de cocinarlas y quedaron muertas. De manera que todos ustedes cambiaron la semilla que yo les di y plantaron sus propios arbolitos. A este no le nació nada porque sembró la semilla que yo le di. Sí.
cuánta verdad necesitamos en nuestro corazón delante de Dios. Y cuánto examinar, porque ciertamente nos hablan de buscar de Dios y decimos amén, pero queremos buscar muchas cosas de Dios, pero no queremos buscar a Dios. Queremos buscar muchas cosas, pero no queremos buscar al creador de todas las cosas. Y hay algo que tiene que florecer en la vida del creyente, y es esa relación con Dios. Es algo en lo que se debe de ver un fruto, frutos dignos de arrepentimiento, que florezca esa relación con Dios. ¿Para qué Dios te lavó y te limpió? Si no es para que vuelvas en una relación con Él. La Escritura habla de 10 hombres leprosos. Sí, acompáñenme allá a Lucas, capítulo número 17, verso 11. Lucas, capítulo número 17, versículo número 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ser leproso era una condición muy humillante, porque inmediatamente me cerraba el acceso a cualquier persona. El leproso tenía que gritar cuando alguien se le iba a acercar: leproso, leproso, para que la gente no se le acercara. Y algunas veces hemos compartido de que el leproso no es como similar al mendigo, al habitante de la calle que nosotros conocemos, ¿cierto? Que se acerca y le tiende la mano, y cuando usted le da algo, entra en contacto con él al ponerle lo que le vaya a dar en su mano. No, el leproso no se acercaba. El leproso desde lejos gritaba leproso, y si iba a pedir comida en una casa, venía hasta la casa, dejaba la vasija, tocaba y se alejaba. Cuando abrían, gritaba leproso, comida. La persona entraba, servía comida, volvía y la dejaba en el piso, cerraba la puerta, y después de cerrada el leproso venía y la recogía. Una condición muy humillante. De manera que esos 10 leprosos saben en qué condición estaban. Y desde lejos sabían que no se debían acercar. Y desde lejos, sí, dice en el verso número 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia ¿de quién? De nosotros. ¿Necesitaban ayuda? ¿Necesitaban una respuesta? Claro que sí. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron ¿qué? Miren, hermoso. ¿Cuán humillante era la condición de ser leproso? No solamente era el problema de no acercarse a la persona. Literalmente a un leproso se le estaba cayendo la vida a pedazos. Se le caían partes del cuerpo. A los leprosos se le caían los dedos, se le caía la nariz, se le caían las orejas. Se le iba cayendo, se le iba desboronando ¿qué? La vida. De manera que cuando van a presentarse recibiendo la orden, ve y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Empezó a ocurrir milagro en la vida de ellos. La condición en la que estaba empezó a ser ¿qué? Cambiada. Empezar a sentir como estaban, ya no están así. Y la Escritura no narra si cada uno llegó hasta el fin para ir a presentarse delante de los sacerdotes, o si cada uno al verse sano simplemente empezó a irse a su casa. Imagínense, no se sabe cuántos años llevaba el leproso sin poder abrazar a sus hijos, a su familia, sin poder estar cerca de los que amaba. Al verse sano, ¿a dónde quería correr? ¿A dónde quería ir? Al verse sano. ¿Sí?
Cada uno quería correr para recuperar lo que había perdido durante tanto tiempo. En el verso número 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. ¿Y este era qué? Señor, cuando le gritó a Jesús que tuviera misericordia, ¿cuándo estaba? Lejos. Y ahora que volvió sano, ¿a dónde se encuentra? Cerca, a los pies del Maestro. Se encuentra a los pies del Maestro. Pero miren lo tremendo. Los 9 adicionales que recibieron sanidad, pero ellos no se percataron de para qué habían sido sanados, para volver a Dios, sino que cada uno volvió a correr ¿a dónde? Solo uno se percató. Y siempre me he preguntado si esa es la proporción en la iglesia. Cierto, es una proporción demasiado pequeña de los que reciben tantos beneficios de Dios, pero es una pequeña proporción de los que verdaderamente vuelven para ponerse a los pies de ¿quién? A los pies de Cristo. Algo aconteció en la vida de este varón, que vio como prioridad no volver a lo que le hacía falta, sino volver al que lo había sanado. Había algo mucho mayor en él que la medicina que había puesto sobre su cuerpo. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, tu fe te ha ¿qué? Tu fe te ha salvado. Miren lo tremendo. Ocurrió algo diferente, porque la salvación me trae de regreso a una relación ¿con quién? Con el Señor. De 10 que recibieron beneficio, 9 regresaron a sus actividades normales. ¿Y quién siguió siendo Dios para sus corazones? ¿Quién siguió siendo Dios para sus vidas? Pero uno volvió, ¿cierto? Y un extranjero, uno que era considerado enemigo, como un samaritano. Y aún el Señor deja este testimonio muy claro para decir dónde ponemos nosotros la mirada y a dónde nos debe conducir todo lo que Dios va haciendo sobre nuestro corazón y nuestras vidas. Porque ciertamente, ¿para qué borró Dios todos mis pecados? Sino para que ahora no haya nada que me impida relacionarme con Él. ¿Para qué Dios me limpió de todas mis maldades y de mi inmundicia? Recuerde, el leproso estaba lejos, no se podía acercar, y ahora entendió que ha sido limpio para que pueda estar ¿qué? Para que pueda estar cercano. ¿Para qué Dios me limpia? ¿Para qué Dios me perdona? Sino para hacerme más cercano a su corazón, para que nada me impida estar en sus brazos, para que nada me impida estar junto a Él, para que nada me impida estar en sus brazos. Jeremías 31:34. Dos citas más y terminamos por hoy. Jeremías 31:34. Dice la escritura: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de ¿quién? De su pecado. Porque podrán ser traídos a ese conocimiento, porque Dios quitó lo que nos separaba, para que ahora podamos acercarnos a Él. Y dice el libro de Salmos, en el capítulo número 130, Salmos
capítulo número 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas referenciado. Mira lo hermoso. Tiene un propósito. Hay perdón para que ahora mi corazón entre en una relación muy profunda con Él. Para que ahora, como ese leproso, pueda estar a los pies del Maestro, rindiendo adoración, reconociendo que Él es el todo, el alfa, la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Porque el máximo de toda esta salvación tan maravillosa de Dios es esa relación que se había roto y que Él restauró. Y que lo que Dios desea contigo y conmigo es que vivamos esa relación intensa con Él. Que el anhelo de nuestro corazón, que el palpitar de nuestras vidas sea Él. Y por lo demás Dios añadirá todas las cosas conforme a su perfecta voluntad. Y tendrá todo lo demás conforme al perfecto deseo de su corazón. Hebreos 11:6, terminemos con esta cita. Si Steven me acompaña, por favor. Mira lo hermoso. Pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice la versión Reina Valera, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En otra versión dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Y miren lo hermoso. ¿Cuál es la recompensa que Dios da a los que le buscan? ¿Cuál es esa recompensa? Él, ¿cierto? Él es nuestra recompensa. Él es la recompensa que nosotros esperamos recibir. No olviden, eso fue lo que se perdió en el huerto del Edén, la vida de Dios. Y la recompensa es tener nuevamente su vida abundando en nuestro corazón, su vida que nos hace uno con Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por bendecirnos, precioso Dios. Te damos gracias porque eres tú el que puedes hacer posible, Señor, que todos nosotros seamos traídos de regreso a esa relación gloriosa, preciosa, que tú deseas tener con cada uno de nosotros, mi Señor amado. Padre, cuánto favor nos has hecho, cuánta misericordia has tenido. Como dijo el apóstol Pedro, no es que el Señor haya retardado su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que procedamos al arrepentimiento, esperando, Dios de los cielos, cada día que este pueblo recibamos esa luz y ese entendimiento de que fuimos creados para estar contigo, Señor, de que fuimos creados y que la verdadera libertad de los hijos de Dios es esta relación, es poder vivir, Señor, y entender, amado Dios, que no son mis condiciones ideales, que no es un mundo perfecto, sino es una relación ideal y perfecta con el Creador, hacia la que tú nos estás conduciendo, Señor. Porque aún tu palabra nos deja ver el ejemplo maravilloso de Jesús, y cómo quedó escrito que nos habías dado ejemplo para que siguiéramos tus pisadas. Un ser perfecto como Jesús vivió sobre esta tierra, pero sobre esta tierra vivió una relación ideal con el Padre. Oh Dios de los cielos, para enseñarnos a nosotros
Permítenos, Dios de los cielos, aprender de toda esta misericordia tan maravillosa. Permítenos aprender de toda esta misericordia tan extraordinaria, bendito Dios. Permítenos, precioso Dios, experimentar, oh Rey de gloria, toda esta bondad, Señor, para con cada una de nuestras vidas, precioso Dios. Señor, en ti hay perdón para nuestras vidas. Por eso el problema, oh Dios de los cielos, para relacionarnos contigo no es el pecado, porque tú nos solucionaste, Señor. Por eso permítenos aún ponernos a cuentas contigo. Permítenos entender, Señor, para qué, Señor, nos has otorgado este perdón tan grande, este perdón tan maravilloso, sino para que corramos a tus brazos, para que nada nos impida disfrutar de tu presencia, para que nada nos impida disfrutar de tu amor, para que nada nos impida disfrutar de una relación hermosa contigo, Señor. Padre, por favor, toca nuestro corazón, Señor, y despiértalo en esa relación contigo, Señor. Saca todo frío que haya en nosotros, Señor. Saca todo distanciamiento que tenga nuestro corazón para contigo. Saca, por favor, oh Dios de los cielos, Señor amado, toda indiferencia que mi corazón tenga para buscarte, Señor. A veces podemos tener tantos intereses, podemos tener tantos afanes, podemos tener tantas prioridades, Señor, y tú no estás en ninguna de ellas, Señor. Padre de los cielos, por eso ordena nuestros pasos, como dice tu palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por tu gracia maravillosa, permite, oh Dios de los cielos, que podamos experimentar que es a ti a quien anhelamos, que es por ti por quien suspiramos, Señor. Por eso clamamos, atrae nuestros corazones, Señor, para que entendamos, Señor, que la vida está en ti, que tú eres la vida, Dios de los cielos, que necesita mi corazón, que es a ti a quien necesito ver, oír, palpar y encontrar cada